Bueno, buenas noches, Dios les bendiga a todos los que se están conectando en esta noche, miércoles, estamos a 27 de enero del 2021. Damos gracias a Dios porque en medio de todas las circunstancias, pues Dios ha sido fiel. Ya está bajando un poquito el frío, ¿no, pastor? Sí, gracias a Dios, ya era hora. Dios lo bendiga, pastor, buenas noches. Amén, pastor, y a todos los hermanos que van a acompañarnos, que ya nos están acompañando, a todos los que van a ver este video, muchas bendiciones para todos ustedes. Amén. Bueno, como les decía, gracias a Dios, pues por lo menos aquí en Ciudad de México el frío ya está un poquito menos intenso. Y bueno, seguimos con la bendición de Dios. Bienvenidos todos los que se están conectando. Les agradezco nos regalen un comentario, un mensaje, un saludo para saber que están allí conectados, quiénes son, a quienes estamos hoy llegando a través de esta transmisión. Somos la Iglesia de Adoración, el pastor Germán Ruiz, junto con su esposa y un servidor junto con mi familia. Estamos aquí trabajando en este ministerio Iglesia de Adoración. Así que hemos venido desarrollando una serie de programas, entre ellos este programa llamado Charlas Pastorales, en los cuales hemos tocado diferentes temas y actualmente estamos abordando el tema de la venida del Señor Jesús. Hace 8 días nos quedamos en ¿qué, pastor? Bueno, hace 8 días explicamos qué va a pasar en la tierra cuando el Señor levante la iglesia. Y estuvimos explicando acerca del anticristo, quién es ese personaje, cómo lo llama la Biblia, cuáles son sus características, qué es lo que él va a venir a hacer aquí a la tierra. Estuvimos hablando sobre eso. Perfecto, entonces hoy vamos a entrar en materia respecto a lo que es qué sucede aquí en la tierra, mientras la iglesia ya ha sido arrebatada. Es un periodo que se llama como la Gran Tribulación. Saludar al hermano Oscar Rubén junto con su familia. Dios lo bendiga, hermano Oscar. Estamos aquí hoy, estaba complicándome un poquito con el tema del perfil en el OBS. Espero que no lo encuentre muy desorganizado cuando lo vaya a revisar. Y bueno, estoy tratando de dar un poquito más de tiempo antes de arrancar en materia para que se puedan conectar las personas que normalmente han estado allí con nosotros en esta charlas pastorales. Quiero invitarles a que no dejemos de orar por todas las personas en el mundo que están enfermas, específicamente, bueno, o especialmente de este COVID, ¿no? La hermana Olga dice que no se escucha. Bueno, vamos a ver qué está pasando, hermana Olga, gracias por la observación. Vamos a ver que nos confirmen. Yo pienso que puede revisar usted su celular a ver si tiene volumen. ¿Se escucha tú? O revisen el video que el dibujito donde está, pero bueno, si no me está escuchando, ¿cómo lo va a hacer, no? Ok, listo, bueno. El hermano Oscar se está escuchando. El hermano Oscar está escuchando. Hermano Oscar, hágame un favor, escríbame a la hermana Olga que puede revisar en el video que el icono del audio esté activado, porque a veces cuando uno empieza a escucharlo, el audio de YouTube está desactivado y bueno, si le explico acá, pues no nos va a estar escuchando. Entonces, hagan un favor, le comenta allí a la hermana Olga. Les decía que estemos orando por todas las personas que están enfermas. Hemos tenido gente cercana, familia, conocidos, pastores, hermanos de congregaciones que están siendo afectados. Algunos han partido con el Señor. Esta enfermedad ha sido muy, muy dura y no han podido superarlo, pero hay otros que lo han hecho. Nuestro trabajo es seguir orando. Amén, pastor. Amén. Clamando al Señor, que el Señor nos ayude. Y no solamente por sanidad, sino por todo el tema económico, los compromisos que tenemos,
En fin, que el Señor nos esté ayudando a todos. Pero esto que está pasando, pastor, es simplemente como una preparación de la humanidad a las cosas que han de venir, porque de pronto alcanzamos a verlo hoy, dentro de la manifestación de las cosas que van a ocurrir en la gran tribulación. Cosas peores que esta pandemia van a acontecer. Así es, así es. Entonces la gente está entrando como en una etapa de preparación y de resignación en esas cosas. Listo, pastor, pues entonces entremos en materia. La hermana Dora nos saluda, bendiciones, hermana Dora. Entremos en materia entonces, pastor, con el tema que vamos a ver, que la gran tribulación, ¿no? La gran tribulación. Bueno, quisiera que leyéramos donde la Biblia habla de gran tribulación, Mateo 24, versos 21 y 22. Hoy le va a tocar leer bastante, ¿no? Sí, bueno, leemos. La gente le ha gustado que estemos leyendo. Y sí pienso que es importante leerlo porque a veces, comprobación bíblica. Exacto, y a veces la gente escribe la cita pero luego nunca la busca. ¿Ya? ¿24 qué? 21 y 22. Dice así: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. Bueno, quiero recordar que una vez la iglesia es levantada de la tierra, en el arrebatamiento, para encontrarse con el Señor en las nubes, aquí en la tierra comienza el gobierno del anticristo, que hablamos de ese personaje en la semana pasada, en el video anterior. Si alguno no lo vio, pues puede checarlo ahí, ¿verdad? Sí, hay que revisarlo. En YouTube, ahí puede mirar. Comienza el periodo del anticristo, un gobierno de 7 años en la tierra, pero inicia con un gobierno bonito, bueno, atractivo, un gobierno de paz, 3 años y medio de paz, que es lo que todo el mundo ha estado esperando, un líder que establezca la paz a nivel mundial, y ese personaje la va a traer. Entonces, inmediatamente el anticristo comienza a reinar, no comienza lo malo de él, no, comienza 3 años y medio de falsa paz. Se muestra así muy pacífico, pero a la mitad de los 7 años, a los 3 años y medio, rompe con ese pacto de paz y comienza lo que se conoce como la gran tribulación, que el pastor leía en Mateo 24, 21, que habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Los últimos 3 años y medio de ese gobierno comienza la gran tribulación. Y es bueno aclarar también que esa gran tribulación termina cuando Cristo venga con la iglesia y sus santos ángeles en su segunda venida a la tierra. Otra cosa que es importante aclarar es que hay una diferencia entre tribulación y gran tribulación. Nosotros los cristianos pasamos por tribulación. La Biblia lo dice en la parábola del sembrador. Dice que la semilla que cayó en pedregales son aquellos que oyen la palabra con gozo y al momento la reciben, pero no tienen raíz en sí, es de poca duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Hechos 14, 22 dice que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pablo dice en Romanos 12, 12, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Dice también Pablo en 2 Corintios 1, 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también consolar a los que están en tribulación. 2 Corintios 4, 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria.
El salmista, Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Es decir, tribulaciones como momentos de angustias, de pruebas, de dificultades, de todo eso, las sufrimos los cristianos. Pero gran tribulación, eso es otra cosa. Cuando usted lea gran tribulación, es al oscuro periodo del anticristo, cuando rompe el pacto a la mitad de la semana e inicia ese oscuro periodo de gran tribulación. Para eso, para los que dicen que si la iglesia va a pasar, les recuerdo, cuando la iglesia es arrebatada, es que aquí comienza el gobierno del anticristo, 3 años y medio de falsa paz y 3 años y medio de gran tribulación. Amén. Amén. Dice la hermana Olga que ya. Sí, ya. Ok, bueno. Entonces, esa es una diferencia que es bueno que usted le quede clara. Nosotros, la iglesia, pasamos por tribulaciones, pero no por la gran tribulación. Eso después vamos a verlo, la comprobación bíblica de que no vamos a pasar por la gran tribulación. Pero hablemos de la gran tribulación que va a pasar aquí en la tierra. Es decir, ya se llevó el Señor la iglesia y ya han pasado 3 años y medio aquí del gobierno del anticristo, y a los 3 años y medio decide romper el pacto y comienza la gran tribulación. ¿Cómo llama la Biblia la gran tribulación? La llama de 7 maneras. 1, ira de Dios. 2, los juicios de Dios. 3, la indignación. 4, la hora de la prueba. 5, la manifestación del hombre de pecado. 6, tiempo de angustia para Jacob. Y 7, el cumplimiento de la semana 70 de Daniel. Vamos a ir mostrando una por una. Así se conoce a la gran tribulación en la Biblia. Primero, se le conoce como ira de Dios. En la ira de Dios se va a manifestar durante ese periodo lo que la Biblia llama las 7 copas de la ira de Dios. Apocalipsis 6:17, pastor. Las 7 copas de la ira de Dios. La Biblia habla de la ira de Dios. Y la Biblia dice que el Señor está almacenando en unas copas su ira. Y llegará el momento cuando se llenen esas copas y tendrán que ser derramadas. Apocalipsis 6:17. 6:17 dice de la siguiente manera: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Exacto. El gran día de su ira ha llegado. Por ahí hay otra escritura que dice que los hombres le dirán a las peñas, a los montes y a las peñas, a los montes y a las peñas, escondernos del rostro de aquel que está en paz y de la ira del Cordero. Miremos cómo va a ser la ira de Dios. Apocalipsis 16, del 1 al 21, pastor. Vamos a mostrar por la Biblia en qué consisten las 7 copas de ira, una por una. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Recuerden que hablamos ahora 8 días también de la marca de la bestia, como la Biblia dice que su número es número de hombre y su número es 666, y que esta marca será impuesta en la mano derecha o en la frente, ¿verdad? Y es una marca exclusivamente comercial, para comprar o vender. Entendemos por la escritura compra de alimentos o de artículos. Bueno, sin el que no la tenga, pues no podrá negociar, comerciar, nada de esto. Y aquí dice la Biblia que la primer copa de ira será derramada sobre la tierra y vendrá sobre los hombres úlcera maligna y pestilente, sobre los que tienen la marca de la bestia y adoran su imagen. Entonces lo primero es una úlcera maligna y pestilente. Eso significa que no solo es maligna porque es una enfermedad, es una úlcera, sino que es pestilente, huele fétido. La primera copa. Vamos con la segunda. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Sobre el mar. Suponemos que sea sobre
el Mar Rojo o el Mar Muerto, sobre alguno de los mares que bordea la zona oriente, ¿no? Entonces, la segunda copa de ira será derramada sobre el mar y se convertirá en sangre como de muerte. O sea, no necesariamente sobre todo el océano. No, no, es sobre el mar aledaño al sitio donde está sucediendo esto. Okay. Tercera. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas y se convirtieron en sangre. Ok, la afectación a las aguas. Primero el mar, luego aguas y ríos, es decir, agua salada y luego el agua potable va a ser también afectado, luego igual como en sangre, ¿no? El cuarta copa. Y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y el que eras y el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son justos y verdaderos, o verdaderos y justos. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Diga eso. Siga, pastor. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. Eso usted lo ha escuchado muchas veces, que el sol va a calentar más de lo normal y que va a quemar a los hombres. Bueno, eso va a ocurrir en la cuarta copa de ira que el Señor va a derramar. Ya vuelve a tener afectación sobre los humanos porque el sol va a quemar con su gran calor a los hombres. Quinta copa. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas. Y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Escuche, sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas. Eso afecta a todos los que están bajo su reino, ¿sí? Y el lugar donde él está ubicado en su trono. Sexta copa. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Siga. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. La sexta copa de ira es sobre el río Éufrates para que se seque y preparar el camino a los reyes que han de venir a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. De esa batalla hablaremos más adelante. Séptima copa. Voy a seguir el 15 para no leerme para no saltarme los 2 versículos que están. He aquí, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y los reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos, y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. La séptima copa trae un terremoto como nunca se ha visto. Como nunca se ha visto, es decir, terrible. Y trae un granizo
que menciona la Biblia de peso de un talento, eso equivale a 50 kilos de peso, un granizo. Uf, imagine usted, con la fuerza que cae una... ¿Como 2 arrobas son? ¿50 kilos? 50 kilos, Son como como 2 4 arrobas. arrobas. No, como creo que 25, bueno, no sé, pero es mucho. ¿Sí? Oiga, ¿cómo se dice? Pepa, ¿sí? Ajá. Una pepa de granizo con la fuerza que cae del cielo, las normales pues que caen cuando ha caído granizo, y puede una pepita de esas, ¿verdad?, hacer daño, Así es. romper tejas o algo. Imagínese ahora una pepita de esas de 50 kilos cayendo, la gente va a andar escondiéndose, Sí. pero ¿de dónde? De hecho dice que blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Claro. Ahora, hay un hecho aquí interesante y es que en el derramamiento de la séptima copa desaparecen montes e islas. Sí, toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Eso también está reservado para ese momento de juicio del Señor en lo que se conoce como la ira de Dios. Entonces tenemos 7 copas de ira. Le recordamos rápidamente. La primera afecta a los hombres con úlceras malignas y pestilentes. La segunda se derrama sobre el mar y lo convierte en sangre. La tercera se derrama sobre las aguas y las fuentes de las aguas y las convierte en sangre. La cuarta se le ordena al sol quemar a los hombres. La quinta se derrama sobre la bestia y sobre su reino y se cubren de tinieblas y muerden sus lenguas de dolor. ¿Alguna vez se ha mordido la lengua? Debe doler muchísimo. No, pero usted se ha mordido la lengua. Claro. ¿Sí? ¿Cómo que debe doler muchísimo? Sí. ¿No le dolió? Duele muchísimo. Duele cuando uno inconscientemente muerde. Ahora estos que voluntariamente se muerden las lenguas de dolor. La sexta copa es sobre el río Éufrates para secarlo, para preparar el camino para la batalla de Armagedón. Y la séptima copa de ira es un terremoto cual nunca se ha visto, donde aparte del terremoto Dios envía un granizo de peso de 50 kilos y donde van a desaparecer montes e islas. Esas son las 7 copas de la ira de Dios. Amén. ¿Bien, pastor? Sí, bien. Bueno, la segunda manera en que la Biblia llama a la gran tribulación se conoce como los juicios de Dios. Los juicios de Dios tienen que ver con los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 plagas posteras. Pastor, una aclaración aquí para que la gente no se vaya a confundir. Lo que usted está mencionando aquí no propiamente está de manera cronológica como está escrito en el libro de Apocalipsis. ¿Sí? Es importante que la gente, porque luego se va a decir, pero a veces nosotros tenemos la tendencia a que como está escrito es lo que va a suceder cronológicamente así. Y es importante entender lo que no. Quizás a veces el escritor menciona una cosa aquí, pero esa cosa que menciona aquí realmente está mucho después de lo que menciona en los capítulos subsiguientes. Sí, es que la Biblia no es un libro escrito cronológicamente. La Biblia es una compilación de libros, pero los hechos se marcan de la manera que estamos mostrando aquí, sobre todo en el libro de Apocalipsis, ¿no? Recuerden, por ejemplo, para poder aclarar un poco eso, el apóstol Pablo aparece a partir del libro de Hechos en su conversión y a partir de entonces aparecen las cartas paulinas, que son Romanos, Gálatas, Corintios, Gálatas. Timoteo, primera Timoteo. Exacto. Colosenses, Tesalonicenses. Entonces, el que agarra la Biblia y comienza a ver las cartas paulinas dirá que Romanos es la primera carta que él escribió, ¿y no? La primera carta que él escribe es a los tesalonicenses, ¿verdad? Y apareces por allá como en el medio, casi al final, de las cartas del apóstol Pablo. Entonces, o hay algunos que piensan que, por ejemplo, la carta de Santiago, que porque está allá, fue después de Hechos, fue después de Romanos, y fue después y resulta de que no, todo eso está
Lo mismo que las de Pedro y las de Juan. Y lo mismo sucede, por ejemplo, con el Antiguo Testamento. Cuando estuvimos mirando en las doctrinas, las cápsulas doctrinales, estuvimos mirando el tema de la Biblia, uno mira cómo, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, el libro de los Reyes, el libro, o sea, entre Reyes y Crónicas están casi todos los profetas. Exacto, porque usted va a leer los profetas mayores, por ejemplo, Isaías lo va a encontrar después de Proverbios, Eclesiastés, Cantares, pero resulta que Isaías hay que meterlos aquí en el libro de los Reyes y de Crónicas de los Reyes. Y hay libros como el de Daniel, que fueron durante el exilio, que fueron, esos sí pasaron después de los Reyes, aunque están aquí cerca de Mateo. Entonces, es interesante y es importante, por ejemplo, en este tema entender que aunque nosotros encontramos estas 7 copas de la ira en el capítulo 16, van a acontecer es al principio de la gran tribulación. Entonces vamos con los juicios de Dios, que es la segunda manera como se conoce la gran tribulación. Hablemos de los 7 sellos. Apocalipsis capítulo 6, pastor, para que mostremos cuáles son los 7 sellos. Ya mostramos en qué consisten las 7 copas de ira. Vamos a mostrar en qué consisten los 7 sellos. Ok, y aquí permítame aclarar otra vez que los 7 sellos empiezan en el capítulo 6 del Apocalipsis. El capítulo 7, como si dijéramos, nos vamos a saltar ahí hasta cuando encontramos en el capítulo 8 el 7º sello. ¿Sí? Bueno, perfecto. Entonces, si a alguien no le queda entendido esto, por favor escriba que no entendió bien para poder explicarlo mejor o intentar explicarlo mejor. Capítulo 6 de Apocalipsis dice: los sellos. Vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los 4 seres vivientes decir como con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Bueno, ese primer sello que habla de un caballo blanco, y dice que el que lo montaba tenía un arco y le fue dada una corona y salió venciendo y para vencer. Póngale mucha atención a lo que le voy a decir. Ese caballo blanco y el que lo está montando no es el Señor, es el anticristo. El caballo blanco está representando la paz temporal que él viene a implantar en la tierra. De este se dice que le fue dada una corona. Eso usted nunca lo va a encontrar hablando así del Señor. Y aparte de eso no dice más. La corona del Señor, la Biblia sí la detalla diciendo que es de oro, la corona del Señor. Este tiene un arco sin flechas que simboliza esa paz ficticia. El Señor no tiene un arco en su mano como un arma que lo destaca, sino que el arma del Señor es la espada. La espada, para que usted entienda las diferencias entre porque recuerden que el anticristo es una copia, hablábamos hace 8 días, es un plagio de todo lo que es el Señor. Entonces, así como Dios envió a su Hijo, el diablo envía al anticristo. Y así como el Señor va a venir montado en un caballo blanco, porque lo vamos a ver más adelante, también el anticristo viene entonces montado en un caballo blanco para hacerle creer a todos de que es el Señor. Pero ese primer caballo. Recuerde que el anticristo no es el diablo. No, es el emisario. ¿Ya? Porque hay gente que asume eso, que el anticristo es el diablo como tal. No, la Biblia habla de 3. La bestia, que es el diablo, el anticristo, que es el enviado de él, y el falso profeta, ¿verdad? Que es el líder religioso que va a apoyar pues en todo al anticristo. Pero entonces ese primer sello, que es el caballo blanco, entiéndalo bien, es el anticristo. Vamos con el segundo sello. Ok, cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente. Pastor, permítame, antes de leer esto, quiero volver a ubicar un poquito a la gente, porque estos sellos que comienzan aquí nos está dando la entrada del anticristo, ¿verdad? Es decir, que esto también sucede al inicio. Apenas él arranca, viene así. Exacto, apenas él arranca, porque inmediatamente ese es el primer sello que se abre.
En otras palabras, es como si fuese de esas cajitas rusas, en donde viene una dentro de otra, Sí. todo hace un paquete. Entonces sacan la primera y hay otra. Ajá. Sí, entonces en este caso el primer sello que se abre, porque hay 7, le da comienzo para que nos ubiquemos cronológicamente dentro de los hechos como tal. Ahora dice el segundo: cuando abrió el segundo sello, oía al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. El caballo bermejo significa rojo, ¿no? Caballo rojo. Y este es un caballo que representa la guerra porque le es dada facultad sobre los hombres para quitar la paz y que se matasen unos a otros. Yo estaba investigando un poco y el término griego empleado aquí para matarse unos a otros significa que se degollen unos a otros. Terrible, ¿no? Sí. Terrible. Entonces, el segundo sello es, es guerra, de este caballo bermejo, es guerra. Se quita la paz y se inicia ese periodo de matanza unos a otros. Bueno, otra cosa que sería interesante poder explicar, si crees que es posible, pastor, el hecho de que estos personajes no necesariamente son demonios, ¿ya? O estos personajes con los que el escritor del Apocalipsis presenta no propiamente son ángeles o arcángeles o demonios o algún ser espiritual, porque lo acaba usted de mencionar. Uno puede ver como dice: al que lo montaba, me está hablando de alguien, pero ese alguien es guerra. Ajá. ¿Sí? Entonces no es un demonio como tal, sino que es guerra. Recuerde que también en algunas interpretaciones que dan algunos teólogos sobre el caballo habla de la fuerza del hombre, ¿no? Entonces, eso. Tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente. ¿Este ser viviente sí es el ángel? ¿O es un ser viviente? No, es de los que están, de los 4 seres vivientes. Porque hay unos seres vivientes que están diciendo qué es lo que está pasando, ¿no? Okay. Oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira, y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por un denario, y 6 libras de cebada por un denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Ok, entonces este tercer caballo negro representa el hambre. El hambre. Eso va a ocurrir, mire, si el anticristo cuando rompa el pacto de paz comienza el caballo bermejo, que es guerra, matanza entre unos a otros, luego viene el del hambre, donde será carísimo comprar, por eso incluso menciona que es trigo. 2 libras de trigo por un denario. Y el denario equivalía al salario de un día de trabajo. De un día, claro. Imagínese usted, el trigo es de las cosas más baratas, ¿verdad? Favorables. La cebada, entonces menciona lo costoso que va a ser estos productos, va a haber hambre. Estaba pensando en las naciones que padecen de hambre. Incluso en esta pandemia, cómo la gente se volcó a los supermercados a abastecerse porque no se puede salir, la cuarentena nos encerró y el encarecimiento de las cosas, el no conseguir, ¿verdad? Hubo en esta pandemia hubo también tiempo como de hambre, ¿verdad? Las naciones que sufren de hambre, yo estaba pensando en mis hermanos venezolanos, ¿verdad? Cómo cuando esto llegue, muchos dirán: ah, no, yo ya esto lo he vivido, entonces ya estoy preparado. El enemigo está usando todas esas cosas como para que la gente se vaya amoldando a lo que ha de ser. Entonces el tercer caballo es hambre. Pastor, ¿hay alguna significancia en esta frase que dice: pero no dañes el aceite ni el vino? ¿Hay algo interesante ahí? Sí, habla de que
de que los elementos para ese tiempo que más serán provistos son los que se puedan asimismo cosechar. Y ojalá la gente que asimismo los pueda cosechar en casa. Por eso menciona trigo, cebada, aceite y vino, que son productos de tierra, ¿verdad? Entonces, eso es lo que se va a poder comerciar en ese tiempo. Okay. Cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía: ven y mira. Miré y aquí un caballo amarillo, y al que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía, y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Ok. Usted me hacía una pregunta ahora rato que si el segundo copa de ira, cuando se derrama sobre el mar y lo convierte en sangre, no era sobre todos los océanos, sino sobre una parte. Hay juicios de estos que usted va a ir viendo que van afectando gradualmente hasta alcanzar a toda la humanidad. En este caso, este cuarto caballo amarillo que representa la muerte, dice que tiene potestad sobre la cuarta parte de la tierra, ya es global, para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Escuche eso, los animales fieros se van a volver contra el hombre, se van a salir de la selva de donde están a atacar a la humanidad. En otras palabras, como que el hombre va a perder ya ese señorío que tiene hasta ahora sobre las bestias. Exacto. La muerte, ese es el cuarto sello. Vamos con el quinto, pastor. Ok. Algo interesante también, pastor. Hay gente o hay quienes, para decir que ya estamos en la gran tribulación, teológicamente, apela a esos capítulos para decir, es que ya se está muriendo la cantidad de personas que se están muriendo, ¿sí? Quiero recordarles, la iglesia ya no está aquí. Por eso es que nosotros podemos afirmar, concordamos por lo menos en lo que respecta a nuestra forma de ver la palabra de Dios, porque en eso concordamos usted y yo, pastor, es que la iglesia no va a pasar por la gran tribulación. Bueno, estamos en el quinto sello, ¿no? Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Ok, este hecho de estas almas decapitadas, a ver, recordemos que el anticristo tiene poder político, militar, comercial y religioso, ¿verdad? Entonces, a nivel político convocará a los reyes para la batalla, se ganará la confianza del mundo entero para liderar. A nivel militar va a organizar estas guerras. A nivel comercial va a imponer una marca que el que no la tenga no puede comprar ni vender. Y a nivel religioso, los que no lo adoren, los que no acepten la marca, entonces se los va a mandar a decapitar. Escuche, decapitar, les va a cortar la cabeza. Esas almas decapitadas en ese tiempo tendrán que esperar al número completo de todos los que se van a sacrificar, van a ofrendar sus vidas por el Señor y no van a adorar al anticristo. Y lo mencionábamos en una por allá muy atrás, empezando cuando hablábamos de las resurrecciones. Hay una resurrección que estos específicamente tendrán lugar, ¿no? Ajá. Las almas decapitadas en el periodo de la gran tribulación. Pero estos no son iglesia. Recuerde que la iglesia, antes de que el anticristo comience, el Señor se lleva a la iglesia. Entonces no son la iglesia. Ese es el quinto sello, los muertos por causa de la palabra y del testimonio del Señor. Aquí hay que tener una atención especial, porque algunos
quieren tomar este texto como base, aunque no aplica para nada, pero lo quieren tomar como base para decir que sí existe el purgatorio, Ok. ¿ya? O el limbo. En ningún momento uno ve aquí gente que está sufriendo, por el contrario, lo que dice es que descansasen un poco de tiempo, ¿ya? Entonces, esto algunos lo utilizan, lo he escuchado yo, lo he visto que mencionan para decir, es que sí existe un purgatorio, sí existe un limbo y muestran esto, sacando de contexto. Además ahí no se mencionan todas las almas que han muerto, solamente se mencionan las almas que murieron por causa de la palabra y el testimonio del Señor. Así es. Seguimos con el sexto sello. Uh-huh. Miré cuando abrió el sexto sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes y los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a las peñas y a los montes, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Bueno, el sexto sello, gran terremoto, oscuridad del sol, luna convertida en sangre, caída de estrellas. Esta caída de estrellas parece ser grandes meteoros que van a caer a la Tierra, ¿no? Remoción de montes e islas, es decir, un revolcón cósmico caerá sobre la Tierra en el sexto sello. Y séptimo sello, pastor. Ok, recuerden que luego sigue el capítulo 7, en donde el escritor dice, se habla sobre los 144,000 sellados. Ese es un paréntesis dentro de. Ese es un paréntesis que no tiene que ver con los sellos, nada más que él ve eso que sucede. Luego estaremos quizás hablando, porque hay quienes piensan que el número de los salvos va a ser 144,000 sellados, y que cuando se cierre ese número ya no van a haber salvos, pero ese número se rebasó por mucho. Claro. Ya, entonces no podemos hablar de que solamente sean 144,000 sellados nomás los salvos. Este capítulo 7 entonces es un paréntesis, no corresponde específicamente al relato de los sellos, sino que es algo que Juan vio. Que Juan ve en el momento, y él quiere seguramente escribirlo tal y cual como lo ve, ¿cierto? Como para que no me pase esto, voy a Exacto, escribirlo de una vez. exacto, como para que no se me vaya a olvidar, mejor lo escribo de una vez. Y llegamos al capítulo 8 de Apocalipsis, en donde vuelve y retoma el tema de los sellos y viene a hablar sobre el séptimo sello. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora, y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se le dieron 7 trompetas. Y otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra, y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Bueno, voy a decirles algo aquí interesante, pastor. Bueno, como todo, ¿no? Pero hay cosas que sí llaman mucho la atención. Media hora de silencio en el cielo equivale a un día nuestro. Interesante. Un día aquí en la tierra, eso equivale a media hora en el cielo. Y llama la atención que ese séptimo sello hay un derramamiento de incienso, que son las oraciones de los santos. Pero escuche, el incienso sube, no baja. Eso dice ahí la Biblia, que subió a la presencia de Dios, ese incienso.
las oraciones que usted hace, pregúntese, ¿están subiendo? Porque el incienso tiene que subir. Si su oración no sube, esa oración fue mala. ¿Sí? Porque ese incienso representan las oraciones de los santos. Las oraciones de la iglesia suben a la presencia de Dios. Por eso usted cuando diga voy a orar, de verdad ore. Conéctese en el Espíritu para hablar con Dios, para que esa oración suba, trascienda a la presencia de Dios. Cuando el Señor siente el humo, dice ahí, el humo de ese incienso que son las oraciones de los santos, pues entonces Él se ve abocado a actuar en favor de ese pueblo que está haciendo esas oraciones. El hermano Oscar dice, alguna vez en el seminario hablamos sobre los 144.000 y se decía que se refería a las 12 tribus de Israel, ya que 12 por 12 son 144, entendiendo que 144.000 significa todas las tribus de Israel. Bueno, la Biblia especifica, sería adentrarnos en ese tema, pero la Biblia en el capítulo 7 especifica quiénes son los 144.000. No es toda la tribu, dice 12.000 por cada tribu. Sí, es lo que está él explicando. 12, que son 12 por 12. Son 12.000, son de las tribus. Sí, pero luego dice, significa todas las tribus. O sea, no, todas las tribus están involucradas, más no el total de todas las tribus. Solamente 12.000 de cada tribu. Ok, sí. Sí, para poder dar el número de 144.000. Ahora, bueno, ya que lo tocamos, esos 144.000 son para ese tiempo. No es que vienen de generaciones, no, son 144.000 guardados por Dios, destinados por Dios en ese tiempo. Escuche esto, Dios en cada tiempo de juicio ha reservado un remanente. Entonces, en el tiempo de la escasez y del hambre, cuando Elías, él se reservó 7.000 cuyas rodillas no se doblaron ni sus bocas besaron a Baal. Lo mismo va a pasar aquí. En este tiempo, cuando el anticristo está queriendo que todo el mundo lo adore, el Señor se va a reservar 144.000, que más adelante usted los va a ver cómo el Señor los envía al desierto para poderlos proteger. Así es, de hecho, si leyéramos el capítulo, pero no es el tema, pero si leyéramos el capítulo 7, ahí especifica, como escribe el hermano 12 por 12, 12.000 de cada tribu, ¿no? 12.000 por 12 tribus son 144.000. Pero vamos a seguir con el tema del séptimo sello. Bueno, pues ahí estábamos, ahí queda. Ese séptimo sello es media hora de silencio donde se derrama incienso, que son las oraciones de los santos, ¿verdad? Para que el Señor actúe. Luego viene, estamos hablando de los juicios de Dios, y en los juicios están las 7 sellos, que este es el séptimo, y en los juicios aparecen las 7 trompetas, que es lo que continúa ahí. Sí, hacer la aclaración, pastor, que este séptimo sello es, al abrirse, da lugar a las 7 trompetas. Ok. ¿Sí? O sea, el séptimo sello... Después de la media hora de silencio. Exacto, el séptimo sello, dentro de lo que pasa en el séptimo sello es la apertura, porque ahí es donde aparecen los 7 ángeles con las 7 trompetas. Oiga bien, escuche bien. Terminan el sexto sello y se hace, para abrirse el séptimo, se hace media hora de silencio en el cielo. Es decir, habrá un día de descansito aquí en la tierra, un día no más, entre el sexto sello y el inicio de la primera trompeta. Sí, porque en el séptimo sello en realidad, pues pasa lo que pasa en el cielo, hay un silencio, luego hay truenos, hay un terremoto, pero no se habla de una afección como tal, ¿sí? Pero lo que sí es que abre de una vez, o sea, como quien dice, uy, ya vamos a descansar, y lo que está haciendo es que se abre la serie de 7 trompetas. Eso es como que estábamos terminando el 31 de diciembre, decíamos, vamos a entrar un año nuevo, ya esta pandemia va a acabar, pero entró el primero y no, más muertos. Así es. Y venimos todavía peor, ¿no? Ahora, las 7 trompetas pienso yo que podríamos abordarlas ya dentro de 8 días. Ah, perfecto. Porque son las 53, nos quedaríamos como ni a la mitad del camino, creo. O si quiere, pastor, las tocamos porque falta. ¿Qué dicen ustedes?
hermanos, tocamos A ver, hoy la opción del público. Nos vamos con las 7 trompetas de una vez, nos gastaremos unos 20 minutos más, quizás, 15 a 20 minutos 15 más, a 20 minutos. puede ser. Si ustedes desean que toquemos este tema de las 7 trompetas, por favor escríbanos ahí. Supongo que hay un retraso en lo que ustedes escuchan esto, por eso voy a dar una espera, porque en lo que lo escuchan y alcanzan a escribir. Pero lo interesante que estamos viendo es que algo que usted mencionó interesante, pastor, cómo se va globalizando gradualmente esta gran tribulación. ¿No? Y en las 7 trompetas, ahí se desborda a toda la humanidad. Entonces, vimos entonces cómo pasan aquí, lo primero son las copas, las copas, de ira. Luego de esas copas de la ira, que incluso algunas cosas son similares, como por ejemplo el tema de que en las copas de la ira se ve que no hubo montes, que huyeron. Aquí también se dice que se desaparecen los montes, ¿ya? Como que dice Julian que en la próxima. Bueno, va 1-0. Va 1 por la próxima. Si hay alguien más, por favor escríbalo rápido. Entonces, nosotros, aunque esto de verdad es aterrador, sentir estas cosas, conociendo nuestros tiempos, viendo cómo está pasando ahora la humanidad, con una simple, perdóneme la expresión, no es falta de respeto, sino que comparándolo con lo que viene, esto es nada. Claro que en nuestro tiempo es mucho, pero si esto ha puesto en estabilidad, en gran aprieto a todos los sistemas, imagínense lo que viene. Entonces, esto es aterrador, pero hay algo puntual en esto. Nosotros no vamos a pasar por esa gran tribulación. Nosotros no vamos a sufrir estas consecuencias, porque en la iglesia del Señor, nosotros estaremos en las bodas con nuestro esposo. Estaremos en las bodas del Cordero disfrutando, gozando de las bendiciones, ¿ya? Así que todo esto, ¿por qué es interesante aprenderlo? Porque a veces la gente, aquí se notan cosas que la gente no cree, por ejemplo, de Dios. Es que Dios es amor. Es que Dios no es así, Dios no castiga. ¿Ya? Es que Dios no esto, y la gente no conoce por la Biblia este lado que presenta de la ira de Dios, en donde la gente incluso, ahí vimos, creo que fue en las copas de la ira, cómo van a blasfemar, van a hablar de Dios y van a blasfemar. Si lo hacen ahora, si la gente lo hace ahora y hablando y reniega contra Dios, cuando Dios les está enviando esas piedritas de 50 imagínense kilos, cuando esté pasando eso, claro que la gente lo va a hacer. Claro que la gente, porque es que la gente no conoce esa faceta de Dios. La gente conoce en este tiempo lo que el Evangelio ha presentado de Dios, lo que la palabra, lo que la buena, mejor dicho, en este tiempo la gente conoce la buena noticia de Dios. La gracia, ese Dios, ese lado amoroso de Dios, ese lado esto. Ahora, por eso es que muchos se atreven a decir, bueno, y si Dios es un Dios de amor, ¿por qué hace eso? Bueno, es que Dios no es solo Dios de amor. Y aquí estamos hablando de la ira de Dios. Creo que lo tocamos en el capítulo 7, el último versículo. Entonces, ¿por qué es importante que usted pueda retener todo esto, aunque usted no va a pasar por ahí? Ni usted ni yo vamos a pasar por ahí, pero ¿por qué es interesante? Porque hay un mensaje que dar. ¿Verdad? Inicialmente por eso, pensaría yo, no sé si hay otra razón más especial. No, y eso lo hemos predicado muchas veces. Hoy el Señor actúa como abogado. Usted peca, falla y el Señor intercede.
Eso hace un abogado, ¿verdad? Pero vendrá el tiempo cuando el Señor no actúe como abogado, sino como juez. Así es. Entonces, cuando usted vaya a decirle a alguien que necesita al Señor en su corazón, aunque usted va a presentar o nosotros vamos a presentar la gracia de Dios, el Evangelio, nosotros no podemos perder de vista el por qué nosotros estamos haciendo esto de presentar la buena noticia. Ya, nosotros no, mira, aquí quiero para terminar, pastor, tocar un tema y me gustaría que si no coincidimos en los pensamientos, no hay problema. Dígalo. Porque es que viene una corriente actual de presentar el Evangelio, un Evangelio de amor. Y sí, el Evangelio es el Evangelio de amor, en donde no se muestra a un Dios condenador, a un Dios temerario o que la gente le tema como tal, que le tenga miedo. Es verdad, esa es la buena noticia. Y eso es el Evangelio del amor de Jesucristo. Pero es que ese Evangelio se viene a predicar, y ese Evangelio de amor se viene a predicar para ser salvos de la ira. Es decir, la razón por la cual se predica el Evangelio del amor es porque hay una ira que viene después de esto, en donde la gente incluso se va a sorprender de lo que Dios puede hacer. Y la gente va a decir, ¿cómo es que Dios es así de malo, pudiera decir? No, pero es que Dios, es decir, Dios antes de advierte, antes de derramar el juicio, la ira, Él advierte. Por eso la Escritura dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces hay una advertencia. Antes de que el Señor derrame juicios, derrame su ira, esto se ponga peor, el Señor le está diciendo, venga, ahora hay oportunidad. Así es. Lo amo, lo perdono, no le tome en cuenta sus faltas. Después no puede culpar a Dios porque Dios antes de le advirtió. Así es. Entonces, por esa razón, es muy importante que usted entienda todo esto, para que cuando usted le hable a alguien sobre el amor de Dios, también en su conocimiento está de que usted lo está a él previniendo para que sea salvo de una ira. Es decir, que aunque usted no va a ser de pronto tan directo para decirle a una persona, como lo era, la otra se evangelizaba así, es que si no te arrepientes te vas para el infierno. Quizás ahora no seamos así directos, pero esa no deja de ser una verdad. Eso es verdad, si uno no se arrepiente se pierde, ya, se va a condenar. Y esa es la razón por la cual entonces, cuando usted conoce todo esto, todo lo que va a pasar, y eso estamos hablando solo del sufrimiento físico como tal. No hemos llegado todavía al tema del lago de fuego de azufre donde van, bueno, estamos hablando solamente de lo que pasa materialmente aquí en la tierra y todo el sufrimiento que hay. Leíamos, creo que era en las copas, que dice, escóndanos, ¿no?, del rostro, o y de la ira. Y de la ira. Ya, escóndanos, no queremos pasar por esto. Entonces, por eso se llama gran tribulación. Por eso se llama. Cual no la ha habido desde que el mundo existe, ni la habrá. Ni la habrá después. Entonces usted, cuando le vaya a hablar a alguien y alguien lo rechace, usted no se enoje, ni tampoco desista. ¿Por qué? Porque es que usted, en otras palabras, está haciéndole un favor a la persona, está compartiéndole lo mejor que una persona pueda adquirir en su vida, y es el camino a la salvación. Y tampoco debe darle vergüenza ni pena predicarle a otro, porque es que nosotros estamos siendo pregoneros de justicia. ¿Amén? Pastor, pues cerramos aquí el tema de hoy. Para la gente, sí dijo, hermano Oscar también dice que a la próxima le seguimos con
Con las trompetas. Con las trompetas en la próxima. Si queda alguna duda sobre esto, sobre cualquiera de los temas que hemos hablado, por favor no se quede con esa duda, escríbanos, ¿ya? Si de pronto usted había escuchado otra cosa, había aprendido otra cosa y no le queda claro ahora, háblenos para por la Biblia nosotros comenzar a confirmar qué es lo que realmente enseña la palabra del Señor. Amén. Pastor. Fuera interesante pensar en un seminario de Apocalipsis, ¿no? Sería muy bueno. ¿Cierto? ¿Hay alguna pregunta por ahí o qué? Carolina preguntó la semana pasada. Ah, ok, sí, ¿qué fue lo que preguntó? Sí, hubo una pregunta la semana pasada, vamos a abordarla, pastor, un momentico, porque sí nos preguntaron ¿De qué hablamos la mano? Del anticristo. del anticristo, sí, pero la pregunta no sé si tenía propiamente que ver con... Sí, era, porque ella no había comprendido bien. Permítame tantito. Estamos buscando la pregunta que nos hicieron para responderla. Dice, yo tengo la curiosidad de por qué Dios tendrá que crear una guerra contra él. O sea, yo entendí que se levantaría un ejército contra él y sus ángeles, y lo que me surgió fue, ¿por qué Dios hace eso? ¿Cuál es el propósito? No, ya. Bien por la pregunta de Carolina. La guerra no es de Dios, no la crea Él. Es el anticristo el que arma toda la guerra contra Dios. Recordemos esto. El anticristo es una copia de lo que es el Señor Jesús. ¿Sí? Entonces, Dios envió a su Hijo, el diablo envía al anticristo. Y el diablo, dice la Biblia, le da todo el poder al anticristo para que él obre. El anticristo se va a sentar en el templo de Dios, no en el templo de él, sino en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios, y va a querer que todos le adoren, todos se postren. Bueno, en el periodo de su gobierno y de la gran tribulación. Entonces, cuando el verdadero Dios viene, pues el anticristo le va a hacer guerra porque va a engañar a la nación y va a decir, este no es, entonces va a pelear contra él. Pues resulta que el que viene con la iglesia y con los ángeles, ese es el verdadero Dios y va a derrotar al anticristo. Ahora como el diablo no manda es Dios. Él es el que decide dónde se pelea. Exacto. ¿Sí? Porque él es el que los convoca a qué lugar. Y incluso hay un pasaje que habla de la gran cena. Sí, Apocalipsis 19. Y luego estaremos seguramente tocando eso. Bueno, listo, mis estimados, pastor, nos despedimos. Gracias por acompañarnos, siempre es un gusto estar con ustedes. Ayúdenos por favor a compartir con sus contactos, porque estamos queriendo realzar la audiencia, ¿cómo se dice? En YouTube, todos los que nos siguen, para que YouTube tenga un realce en nuestra página allí también. Entonces ayúdenos a compartir con sus contactos de Facebook para que lo puedan ver allí. Muchas gracias y bendiciones a todos ustedes. Amén, bendiciones para todos. No olvide darle me gusta al canal de YouTube, activar las notificaciones de manera que cuando nosotros iniciemos transmisión, inmediatamente YouTube le avise a usted que ya iniciamos a transmitir. Recuerde que si usted tiene un Smart TV en su casa, usted puede reproducir desde su celular el video y mandarlo a la televisión para que lo vean como un programa y que toda la familia lo pueda ver. Que el Señor les bendiga a todos. Nos vemos el próximo sábado. Ya tenemos dedos buenos, gracias a Dios, con Noche de Cuerdas. Y el domingo a las 11 de la mañana nuestra